Para quienes no estuvieron el día de ayer, tuvimos una rica conversación con 3 mujeres a las cuales admiro por su inteligencia, su fortaleza y por su resiliencia. Y hablamos un poco de Victoria Santa Cruz desde la perspectiva del legado, pero no del legado musical, sino más bien desde el legado que su música entrega para las vidas negras, las vidas afrodescendientes, las vidas de las mujeres, analizando un poco el sentido de las letras, pero también de su obra escrita, de aquel libro El ritmo, el eterno organizador. Sé que próximamente estará este conversatorio en línea para quienes no pudieron asistir el día de ayer y podrán ver esta deliciosa conversación, insisto, con 3 mujeres maravillosas con las cuales me tocó compartir escena el día de ayer. El día de hoy, que es el segundo y último día de este homenaje que le hacemos a la gran Victoria Santa Cruz Gamarra, y ayer creo que coincidíamos, creo que prácticamente todos, en decir que Victoria Santa Cruz era la mujer afroperuana más universal del siglo XX. Hablábamos, insisto, de su obra y de cómo nos ayudaba a ser mucho más resilientes, ¿no?, a través del ritmo. Y hoy también vamos a hablar del ritmo, pero ya desde la perspectiva mucho más musical. Y vamos a hablar un poco de la trayectoria artística de Victoria Santa Cruz y lo importante que ha sido Victoria Santa Cruz Gamarra para el rescate de lo que conocemos como el patrimonio cultural inmaterial afroperuano, vinculado a una característica específica, ¿no?, a la música, la danza y por supuesto a las artes del espectáculo. Y para ello vamos a tener a 2 invitados esta noche para conversar un poco sobre la trayectoria de Victoria Santa Cruz Gamarra. Y para mí es un placer, no solamente un placer, sino un honor presentar a Octavio Santa Cruz Urquieta. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana, licenciado en Arte y diseñador gráfico. Además, él es guitarrista, decimista, cantautor, narrador, con un sinnúmero de obras publicadas. Además, ha recibido varios reconocimientos. Ya en el año 1982 recibió la Medalla de la Paz, otorgada por la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, el Ministerio de Cultura, en el año 2013, le otorgó el reconocimiento como Personalidad Meritoria de la Cultura. Ha sido profesor principal y director de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, ha recibido también condecoraciones por la Municipalidad Provincial de Cañete en el año 2014. En el año 2019 ha sido designado profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además también ha recibido reconocimientos y homenajes de la Municipalidad de Lima Metropolitana y del programa Lima Lee. Tiene entre sus publicaciones, ustedes podrán encontrar La guitarra en el Perú, Cuentos negros, Escritura y performance en las décimas de hoy, Mi tío Nicomés, entre otros. Para mí es un gran honor presentar a Octavio Santa Cruz Urquieta. Por favor. En breve se nos unirá Luis Rodríguez Pastor, que va a tener un pequeño percance también en otro evento en la ciudad de Cañete, así que está próximo a llegar, me informan. Y Luis Rodríguez Pastor es el autor del libro Mario Vargas Llosa para jóvenes, creador y director del Seminario Afroperuano de Artes y Letras, que es una plataforma que produce contenidos y eventos vinculados a la cultura afroperuana. Ha acompañado como investigador adjunto a los procesos creativos de las obras teatrales La Cautiva, de Luis Alberto León en la Plaza, Cartas de Chimbote, de Yugachkani, y también desde el año 2018 organiza caminatas en el Centro Histórico de Lima en torno a personajes
y libros peruanos, ¿no? Ha llevado a cabo las rutas de la conversación en la catedral de Ribeiro, y también obras vinculadas a José María Arguedas. Actualmente es el productor y conductor del programa Banambo en Filarmonía, y junto a Patricia del Río tiene un programa en Radio Programas del Perú que se llama Letras en el Tiempo. Además, y creo que es una de las cosas más importantes, en el año 2016 publicó Las Palabras de Victoria, que es un libro que compila las entrevistas realizadas a Victoria Santa Cruz durante un amplio periodo de tiempo. Así que mientras esperamos a Luis, creo que es posible iniciar esta conversación sobre Victoria Santa Cruz, este legado, esta mirada de esta artista polifacética. Victoria Santa Cruz no solamente fue directora escénica, Victoria Santa Cruz también fue una dramaturga, fue diseñadora, pero además también investigadora, porque utilizando herramientas de la antropología ya rescató un conjunto de saberes y conocimientos tradicionales que luego colocó en escena. ¿Cuál es el significado de la importancia desde la perspectiva artística de Victoria Santa Cruz? El significado de Victoria Santa Cruz, o sea, de ella en sí. Bien, para mi modo de ver, y bueno, es importante que comience diciendo eso, ¿no? Es para mi modo de ver, o sea, desde mi perspectiva, o sea, es absolutamente subjetiva, ¿no? Es mi opinión, no quiere decir que esta es la santa palabra de que Victoria es así, ¿no? La opinión que tengo de Victoria se conforma de varias miradas. La primera mirada es la que se fue elaborando desde mi niñez. Yo aprendí a ver a Victoria como uno más de los miembros, de los integrantes de esta familia, y comencé, digamos, maravillándome de cosas que ocurrían con absoluta sencillez en la casa, ¿no? Cada uno de los participantes aportaba una u otra curiosidad, me parecía en ese tiempo. Cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que cada una de las cosas que hacían pues tenía cierta importancia, ¿no? Pues luego, cuando ya pude participar en las actividades ya como profesional, compartimos labores con Victoria, fui su diseñador cuando necesitó afiches o carátulas o cosas así, y ahora que ya Victoria no está, desde que no está, como por un vuelco en la vida, que es cosa que se da en todos los miembros de la familia. Es curioso, ¿verdad? También Nicomedes comenzó de una manera como un obrero, como un hombre de la artesanía, de la manualidad, y llegó a convertirse en un hombre muy intelectual. César comenzó como un músico, terminó haciendo un estudio del vals y así, ¿no? Pues yo, como di un vuelco también, y de haber sido diseñador en mi vida como jovencito, finalmente ahora que pasé por la universidad tardíamente, pasé muy tarde por la universidad, tengo otra mirada de Victoria, que es más bien la mirada del análisis, del estudio, de la investigación de sus obras. De todo eso, la conclusión que yo saco, ¿no?, es que Victoria es singular, para comenzar, por una cierta fuerza, un cierto empuje que ella tiene, y eso para mí es ejemplar, ¿no? Es una persona que, digamos, tuvo como, al parecer, como meta o como principio en la vida, convertirse en una mejor persona de lo que ella era o se consideraba, ¿no? Eso desde muy pequeña, al parecer, y trató de hacerlo, trató a su modo de ser una mejor persona en todos los aspectos de su quehacer, como ser humano, como profesional, como artista, en fin. Pero lo curioso es, lo singular, es que Victoria no se contenta con aplicar esa manera de
insistir en ser mejor, sino que sistematiza, incide en buscar, en perseguir sus propias preocupaciones, debilidades, ¿no? Falencias, y solucionarlas, y entonces sistematiza eso, y cuando ve que la cosa va funcionando, tiene la generosidad de querer compartirlo. Entonces es una persona que trata de ser mejor y ha tenido la buena idea de querer compartir eso con otras personas. Lo comparte desde lo del escenario, en la práctica, con sus jóvenes en el teatro durante años, desde Manana, desde Teatro de las Negras, y después ya a nivel profesional y académico desde Carnegie Mellon como docente. Esa es mi visión de Victoria Santa Cruz. Está llegando Carlos Rodríguez. Lucho Rodríguez pasó. Hola, Lucho. Por favor, Lucho, toma asiento, y estamos iniciando esta conversación, y quiero agradecer las primeras palabras y las primeras impresiones sobre Victoria Santa Cruz que nos brinda Octavio. Yo, digamos, ya a contramano, rápidamente, luego de tu primer sorbo de agua, quiero preguntarte sobre esa visión que tienes de Victoria Santa Cruz desde la perspectiva artística. Anoche nosotros hemos tenido un conversatorio riquísimo donde hemos analizado el pensamiento de Victoria Santa Cruz, mujeres que han entregado una mirada lúcida, mirando, digamos, la lógica del pensamiento de Victoria, digamos, entre los 60, 70 y parte de los 80, pero haciendo una mirada hacia el hoy, y que tan vigente es su discurso. Pero no hemos mirado a la Victoria Santa Cruz artista, aquella que hace este rescate del patrimonio. Cuéntame cuál es tu mirada sobre esta mujer artista. Gracias. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los compañeros y compañeras, pedir disculpas por llegar tarde. Vengo de Cañete y me quedé varado. Así que he venido agonizando minuto a minuto para poder llegar a tiempo, no solo para compartir con ustedes, sino también porque tengo la alta responsabilidad de presentar a Evelyn después de este conversatorio. Me alegra mucho estar acá presencialmente y estar acá, en el Centro Cultural de España, que creo que es un espacio que para quienes seguimos el trabajo de CEDET, quienes aprendemos el trabajo de CEDET, creo que es un espacio inevitablemente familiar, cómplice, y con familiar digo porque nos resulta común venir, y porque nos resulta familiar, porque hay esa sensación de familia que me acompaña desde el 2004, si no estoy diciendo mal o recordando mal, Osvaldo, desde el primer seminario que se llevó a cabo aquí, hasta hoy, casi 20 años después, como 40 kilos después en mi caso, pero sigo viniendo acá junto a CEDET y junto a rostros y personas a las que aprecio como Van, como Octavio. Victoria también venía o vino a algunas de las actividades organizadas por CEDET. Y pasando ya propiamente a tu pregunta, comparto mi mirada de quién es Victoria. Yo siento a Victoria como una artista orgánica y genuina, es decir, como un artista en el escenario y fuera de él, y como un artista que concibe el canto, el baile, en general el arte como un medio y no como un fin, así como contempla el ritmo como un medio y no como un fin, y como digamos, como parte inmanente no solo de bailarines o de cantantes o de músicos, sino de los seres humanos, y no tanto en el escenario como en la vida cotidiana. Es decir, ella reivindica no solo el valor, sino la necesidad del ritmo, sobre todo en ese medio tan a nuestro alcance, como lo define ella, como es la vida cotidiana. Creo en ese sentido que
si parafraseamos lo que hace Marx con Hegel, puso de pie el ritmo. Podríamos decir que es una expresión que se me acaba de ocurrir, de tal modo que asumo las consecuencias de mi repentismo conceptual. Siento yo que puso de pie el ritmo, es decir, lo contempla como, bueno, en primer lugar como el eterno organizador, que es el título que le da su libro, y como, insisto, algo que no puede ser visto estrictamente para tú que eres cajonero, para tú que eres bailarina, porque el ritmo es finalmente conexión, ¿no? Es encuentro, pero es encuentro consigo mismo. A eso alude ella cuando decía que el enemigo está en casa porque no estamos en casa, ¿no? Acusa la desconexión, como ya he incluso bromeado acá alguna vez, tú no le puedes decir como a mí me dijo a los 12 años que el enemigo está en casa, ¿no? Porque yo no sabía si era mi abuelo o mi mamá. Y claro, vas, digamos, teniendo la suerte de escuchar a Victoria muchas veces, en persona primero, ya luego a través de los videos o releyendo sus entrevistas, yo siento el eco, primero de su tesitura, ¿no? Inolvidable, así como de su presencia, que no pasaba desapercibida, ¿no? Ya su ingreso era una inyección de energía, por no decir una anécdota imborrable de pronto para quienes la veían por primera vez. Y en ese sentido era, digamos, era un personaje que ahora yo celebro, un personaje que yo celebro su inmortalidad, quiero decir, celebro el influjo mayor, cada vez mayor de ella, pero que siento ha costado tiempo y trabajo ir haciendo justicia. Cuando ella volvió al Perú, en el 2000, ¿tú te acuerdas, Octavio, el día exacto que llegó? Porque yo creo que ha sido diciembre del 99, siempre es por ahí. Yo sospecho que simbólicamente ella quiso volver con el milenio, ¿no? Que además iba de la mano ya con la etapa final de su vida, casi 80 años tenía cuando vuelve. Y para cerrar la idea, perdón por monopolizar el micro, para cerrar la idea, yo siento que se está haciendo progresiva justicia con ella, y afortunadamente no estrictamente desde las artes. Su libro es el único que publicó, pero amerita una lectura desde la filosofía, desde las ciencias sociales, no solo además en una lectura desde el movimiento afroperuano, sino rompiendo esas barreras que ella misma rompió implícita y explícitamente al decir que primero ella luchó por la población afrodescendiente y finalmente por la familia humana a la que pertenece. Gracias, Luis. Has tocado varios tópicos que en realidad dan, o sea, del pensamiento de Victoria Santa Cruz, que dan como para varios conversatorios, ¿no? Y es el primer software, claro. Y es interesante porque si hay algo que puedo rescatar de ambas intervenciones al momento, tiene que ver con Victoria Santa Cruz como el ser humano, ¿no? Una de las cosas que iba pensando al mismo tiempo que iba escuchando a Luis era lo que nos había dicho Octavio al principio, ¿no? Victoria Santa Cruz, o sea, su principal anhelo era ser una mejor persona de la que ella creía que era. ¿Qué tan importante es eso? Porque cuando uno mira el pensamiento de Victoria desde esa perspectiva que nos acaba de plantear Octavio, uno encuentra una nueva dimensión a sus palabras, una nueva dimensión a la lógica del ritmo. Creo que aquí estamos sentados 3 generaciones que en diferentes momentos de nuestra vida hemos conocido a Victoria, por supuesto Octavio mucho más. Yo lo conocí de muy niño, tan igual como mi hermana, corriendo por los salones en la cabaña, probablemente muy poco tiempo, mucho menos que mi hermana, por supuesto. Yo casi recorrí los espacios de la cabaña ya casi al finalizar el Conjunto Nacional de Folclore. Y Luis ha tenido oportunidad de conversar con Victoria ya en su adolescencia. Yo también, en mi niñez y casi adolescencia, yo también, digamos, en la etapa de mi primera juventud, también conversar con ella casi cuando vuelve de los Estados Unidos.
Y hay una lógica muy clara de Victoria sobre el ritmo que trasciende esta perspectiva musical y que creo que va desde la perspectiva también del mejor ser humano. ¿Cómo poder interpretar la lógica de Victoria Santa Cruz desde el ritmo, Octavio? En un artículo que CEDET mismo que ha publicado anteriormente, yo trato de abordar justamente esa pregunta, porque desde el título del libro, El ritmo del trabajo organizador, y desde que ella misma en sus conferencias, charlas, o inclusive hasta en la más simple presentación de televisión, no dejaba de decir, inclusive su frase cardíaca, todo es ritmo, decía, o sea, ya todo, ¿no? Me preguntaba entonces en esta participación que tuve una vez en CEDET, que quedó publicada inclusive, ¿no? Quedó grabada, ¿no? ¿Qué se puede decir del ritmo? Y cuando yo recuerdo que muchas veces Victoria decía que los ejercicios que ella hacía no se debían repetir, que lo que ella hacía no era un método, en fin. Y decía, entonces, bueno, ¿qué se puede decir de eso? No se puede abrir la boca, ¿no? Entonces, inclusive recuerdo que ella comentó en una ocasión que una persona con quien habló se enojó y airadísimo, ¿no? Cuando ella le explicó lo que era el ritmo, dijo, bueno, yo pensaba que me iba a hablar del baile, de la marinera, y me encuentro con Ortega y Gasset, ¿no? O sea, el hombre encontró un pensamiento filosófico, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que quizás de lo que uno puede hablar en ausencia de Victoria es no del ritmo, sino de lo que no es el ritmo, ¿no? Por lo menos es una salida, ¿no? Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, algunos ejercicios que ella ha hecho, ¿no? No solamente con artistas o con músicos, ¿no? Sino en las invitaciones que ella tenía de diferentes organizaciones, a veces a título personal y a veces representando la Universidad de Carnegie Mellon, donde ella enseñaba, pues habían a veces simposios o encuentros con diferentes tipos de profesionales, inclusive médicos o gente de negocios, ¿no? Y ella hablaba sobre esos ejercicios del ritmo, ¿no? Y en sus ejercicios mencionaba que lo que era notorio era la falta de ritmo. Entonces, quizá es difícil encontrar el ritmo en sí, pero la falta de ritmo sí se puede, digamos, encontrar, o por lo menos atribuir. Cada falla que encontremos en nuestra actividad física, emotiva, artística o lo que sea, siempre va a ser una arritmia, una descoordinación, y habrá un ritmo que está equivocado. Eso de todas maneras casi se puede decir como una receta, ¿no? Entonces quizá es cosa de buscar, investigar y ver qué falla rítmica hay, ¿no? O sea, en qué estamos incurriendo para tratar de encontrar, pero no es cosa de encontrarlo, digamos, pensando, razonando, ¿no? Sino dentro del ejercicio mismo de nuestra actividad profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, como guitarrista, ¿no? Puedo notar fallas en mi ejecución, quizá por repetir incesantemente un mismo error. Entonces quizá ahí está la falla, ¿no? Hay que buscar el ejercicio que supla esa equivocación, ¿no? Entonces quizá no es buscar lo que es el ritmo, sino encontrar cuando no estamos. Cuando no estamos en ritmo. Casi siempre, ¿no? Qué importante, porque yo luego iba pensando en esta idea de Victoria tratando de enseñar música, danza a través del ritmo, pero no haciendo música, sino filosofía del ritmo. Y entender el cuerpo humano como justamente este sistema casi perfecto y rítmico, ¿no? Y donde uno tiene que encontrarse a sí mismo en su interior. De tus conversaciones, Luis, con Victoria, ¿cómo recordar la posición de Victoria desde el ritmo? Suscribo el escepticismo, tal vez podría decir, que ha compartido Octavio para definir qué es el ritmo. Suscribo en todo caso
el cuidado que hay que tener para hablar de él, y con mayor razón para atribuirle a Victoria razonamientos o definiciones que ella misma esquivó. Me da la impresión que Victoria, por más elocuente que ella notoriamente era, nos dejó más preguntas que respuestas. Yo creo que nos invita, creo que lo que yo procuro rescatar de la experiencia de Victoria es la invitación a explorar en mi experiencia. En esa medida me podría resultar interesante o incluso rentable, para salir del aprieto en el que me metes, citar algunas experiencias familiares que ella misma comparte y que nos podrían dar una noción de por dónde tal vez ella, digamos, de qué aspectos de su vida la estimularon para tener al ritmo como un eje central. Antes de eso, sí recordar que ella se negaba a definirlo en tanto ejercicio racional. Y recordemos una de esas frases y de esos ecos que me acompañan, de frases de Victoria y de máximas casi como para anotarlas en las paredes, porque te acompañan así. O sea, son mucho más que una máxima, que una sentencia bonita. O sea, realmente es como una compañía. Y decía, ¿no? El intelecto coloniza el cuerpo. Yo creo que eso ya nomás esa expresión nos da cuenta de por dónde no quería ir, al menos. Hay una entrevista de Perú 21, recordemos que su único libro, Ritmo del Eterno Organizador, se publicó por Ediciones Copé a través de Petroperú en noviembre del 2004. Y en el verano del 2005 en Perú 21 se publica una entrevista titulada Victoria, la filósofa del ritmo, que creo que es lo único que me gusta de la entrevista. ¿Por qué razón? No quiero ser canalla, porque no hay, tal vez tú recuerdas, Octavio, la entrevista, el periodista la aborda de una forma estrictamente racional, define, conceptualiza, explica, y ella más bien se ve, digamos, tal vez, bueno, se ve incómoda, ¿no? por ese abordaje. Hay un momento que incluso le pide que apague la cámara, la grabadora. No sabemos qué cosas le dijo, pero sabemos lo que retomaron, y en realidad es una entrevista que no funcionó porque eran dos términos distintos, dos abordajes distintos. Y no es la única oportunidad en la que ella evita conceptualizar el ritmo, porque además me da la impresión de que conceptualizarlo es asirlo inmediatamente, ¿no? Es ya saber qué es el ritmo. Y yo siento que es una exploración que a ella, me da la impresión, le toma buena parte de su vida. Siento que su libro es una experiencia, digamos, es un libro que siento yo se va gestando a lo largo de su vida. Siento que es un libro que se invita también a que te acompañe a lo largo de la vida. No lo recomiendo leer de inicio a fin una tarde, ya lo leí, ya está. Al contrario, ¿no? Puedo dar fe, habiendo sido encargado de la segunda y la tercera edición, que lo he leído, y sin jactancias, lo cuento como una anécdota, calculo al menos 20 veces. Y no me atrevería a hablar sobre el libro más que invitar a leerlo, aunque va a ser muy contradictorio porque en breve comparto el anuncio de una charla que mañana doy sobre el ritmo, pero estoy en aprietos más bien, ¿no? Estoy en serios aprietos. Paradojas del destino. Paradojas, sí, de no saber decir que no. Y en este mundo de paradojas y de enseñanza, porque creo que una de las cosas que nos deja Victoria es interrogarnos constantemente, ¿no? Pero además ella fue una gran maestra. Ella fue maestra de un grupo de personas en el proyecto que forman juntos primero con su hermano Nicomedes, que si la memoria no falla, pero después con cargo de error es Teatro y Danzas Negras, o creo que es posterior, no tengo Cumanana es primero, y Cumanana con Nicomedes y Teatro y Danzas Negras después.
y luego con su dirección en el Conjunto Nacional de Folclore. De hecho, he visto a varios ex integrantes del Conjunto Nacional de Folclore dirigido por Victoria Santa Cruz durante la década de los 70 y parte de los 80. Y ella se convierte en una maestra, en una maestra del ritmo. ¿Cómo recordar, y quiero explorar un poco, Octavio, estos recuerdos entre familiares vinculados a el cultivo del acervo, del patrimonio cultural inmaterial afroperuano a través de la música y la danza, en esos espacios familiares, pero también en estos espacios no tan familiares y que más bien expresan hacia el público esto que era el patrimonio afroperuano convertido luego en unas artes del espectáculo? En realidad, al interior de la familia no teorizaban mucho y no conversaban tanto, más bien hacían cosas. El ejemplo que yo he visto en la casa es cuando alguien ha hecho algo y lo muestra, y los demás a veces opinan, a veces no. Cuando alguien no opinaba, simplemente significaba que estaba bien, porque también esa fue la costumbre en la casa que tuve que aprender yo como chico a entender. Como chico a uno le gusta el halago y espera que los demás te digan, pues, no, qué bonito, ¿no? Y a veces yo hacía cosas en la casa y no pasaba nada, ¿no? Me di cuenta que el valor que en la casa se le daba era una palabrita de crítica para que esto mejore. O sea, si está bien, ¿ya para qué te voy a decir? O sea, ¿quieres que te regale el oído? No es esa la idea, ¿no? Entonces, no he escuchado mayor problematización sobre proyectos o situaciones que hubiera que solucionar, sino hechos concretos, ¿no? Más bien me gustaría comentar un poquito lo que hablaba antes sobre la filosofía. El asunto de Victoria y la filosofía yo creo que merece verse con cuidado, porque ya van varias veces que escucho mencionar esta cercanía de Victoria como filósofo. La filosofía para mí como profesor en la universidad ha sido vista en los últimos años de mi carrera docente, los últimos 20 años más o menos, como una cosa un poco en situación crítica. Estamos viviendo nosotros en el siglo XX, siglo XXI ya, una era técnica, ¿no? Y hasta en las currículas de diferentes países se han eliminado algunos cursos y humanidades, entre ellos la filosofía, ¿no? Entonces, profesores a veces de filosofía reclamaban, ¿cómo es posible si la filosofía es tan importante, tan interesante, se quita a los chicos de secundaria? Y la verdad es que si uno va a sopesar bien dentro de esta vida práctica que estamos llevando, ¿para qué sirve la filosofía? Si la filosofía que enseñan es historia de la filosofía, ¿ya? Entonces, es como que le enseñan a uno cualquier otro tipo de historia, es acumular información, y por eso bien dicen los gobiernos que están ahora promoviendo educaciones tecnológicas, eso lo puedes aprender en su casa o en tu celular, ¿no? Pero si la filosofía se ha convertido en eso, entonces, en reflexión sobre la historia y sobre la biografía de los filósofos, volvemos a la pregunta, entonces, ¿qué sería la filosofía? Y es ahí donde podríamos preguntarnos, quizá Victoria estaba tratando de encontrar una manera más funcional, pragmática, de preguntarse cosas en el momento, en los hechos, en la vida misma. Y eso sí sería filosofía, pero activa, ¿no? Entonces, eso sí podría ser. Pero, definitivamente, esas etiquetas, Victoria las rechazaba. Si alguien le decía, usted es doctor, decía, no lo soy, y de hecho no lo era, titulada, graduada, no lo era. Decía, usted es una filósofa, no lo soy, decía, ¿no? Porque no tenía los grados, pero en la intención, yo diría que su intención sí era preguntarse, cuestionarse cosas, y eso es lo que debería ser la filosofía, y no ser enseñanza de historia de la filosofía como en muchos cursos universitarios se hace. De hecho, ¿podría complementar? Sí, solamente diría que, claro, yo iba pensando en estos autores
desde la crítica que hablan sobre las preguntas y la necesidad de preguntarse y hacer desde la pregunta de la filosofía, pero claro, una vez que entiendo, como tú habías dicho, Luis, que decía que la teorización era la colonización del cuerpo, entiendo porque Victoria probablemente escapaba de esta lógica que es además hasta dogmática sobre el pensamiento. Y te doy pase. Sí. Había anunciado contar una anécdota que cuento con mucho cuidado, además con mucho respeto, estando Octavio presente, digamos, siendo la persona más apropiada para contar la historia de la familia Santa Cruz. Voy a citar una anécdota que cuenta Victoria en su libro y que la ha contado en varias ocasiones cuando ella era joven y en casa se hacían combinaciones rítmicas en la mesa y ella dice, hacíamos combinaciones rítmicas sin saber que existía un continente africano, ¿no? Me parece un ejemplo interesante de cómo podríamos pensar en el ritmo en términos cotidianos en primer lugar y también en términos, insisto, más allá de los musicales. O sea, hay ritmo, por supuesto, en Victoria al bailar o al interpretar, pero también en Nicomedes al escribir sus décimas o al improvisar sus décimas, al escribirlas, o en Consuelo al llevar a cabo su ejercicio como repostera, incluso como maestra repostera, ¿no? Que fue durante algunos años, por citar algunos hermanos, tres de los 10, pero César también, o Fernando, etcétera, cada uno desde su respectiva ubicación cronológica incluso, porque hay 20 años de distancia, ¿no?, entre la mayor y el menor. Ejemplo, anécdotas hermosas que cuenta Victoria sobre la conexión de su madre con el momento, con el estar, o con el ser, mejor dicho. Y el ser hace muy poco en realidad, escribiendo un perfil sobre Victoria, recién descubrí que su taller es el acrónimo de ser, ¿no? Salud, equilibrio, ritmo. No lo había notado porque creo que ella tampoco lo manifestaba así, pero dudo que sea casual, ¿no? De hecho, también tú mencionabas que ella pedía que esto no se copie, ¿no? Cosa que también puedo dar fe, habiéndola acompañado en los últimos años en sus talleres como su percusionista, el que tocaba el cajón en los talleres, perdón. Y me decía, no lo copies. O sea, era como, pero yo entiendo a qué se refería. No sentía yo el recelo de, digamos, de algunas personas que pueden decir, esta es mi receta, no es la tuya, no te metas, sino yo sentía, no es tan fácil como copiar y pegar, exactamente. Entonces, insisto, para cerrar la idea, que yo sospecho que por ahí van sus reticencias a definir algo que no es tan capturable, que no lo puedes asir y poseer con una simple definición de diccionario, digamos. Quiero cambiar un poco el tópico para poder hablar un poco de esta Victoria que rescata y pone en valor el mundo de lo afrodescendiente. Y yo quería preguntarles a ustedes ¿cómo creen que Victoria Santa Cruz, a través de su obra escrita, pero también a través de todo lo que hizo con los grupos a los cuales dirigió en el Perú, en los Estados Unidos, pudo poner en valor el mundo de lo afrodescendiente, lo afroperuano, y mostrarlo, no solamente a través del ritmo, sino como una cultura viva? Bueno, ella lo tenía siempre presente y en cada cosa que hacía estaba renovando su mirada, su búsqueda, ¿no? En cada ocasión que tenía de alternar con gente de teatro o de otras actividades, ella buscaba ubicarse y obviamente su posición era
más cierta para ella desde su ser afroperuano y su ser único, ¿no? Entonces para ella era casi natural estar ubicada así, y desde esa posición siempre tenía algo que mostrar, algo que presentar. Ahora, lo hacía con tanto ahínco y con tanta acuciosidad que evidentemente tocaba pues puntos de conexión con los movimientos exteriores, como habían sido, por ejemplo, los mestizajes, ¿no? Yo recuerdo que en su búsqueda por la danza y por cómo eran los movimientos, por decir, de la zamacueca, estudiando las formas en los dibujos y viendo cómo los pliegues de un vestido se forman porque el movimiento ha sido de una u otra manera, llegó a hacer pues coreografías que, según su propio decir, eran restituciones, ¿no? O sea, no eran invenciones ni creaciones, sino eran algo así como restituir lo que fue. Y eso debe haber sido acertado, porque yo recuerdo mucho, y eso, bueno, todavía deben haber personas que me lo pueden comentar, yo no estuve ahí, me lo contaron. Después de haber estrenado Teatro Yacenera del Perú, viajaron a Colombia, y me cuentan que en esa gira, en varios lugares, en más de un lugar, ocurrió el mismo hecho. Llegó a un pueblo, ¿no? Y había gente que veía mestizos, gente, sambo, negros, ¿no? Y después de haber visto el espectáculo, esto debe haber sido en el 69, más o menos, ¿no? 69, sí. O sea, perdón, sí. Colombia 71. Ya, sí, porque era antes del conjunto, todo eso, ¿no? La anécdota es que las personas que se acercaban a felicitar después de haber visto la danza, decían, así como han bailado, así mismo era, ¿no? Decía una señora muy anciana, una viejita, que se acordaba cómo era la música de sus tiempos. O sea, lo que en esos tiempos esta mujer estaba hablando pues de música de comienzo del siglo, ¿no? Cosas tipo zamacuecos, tipo festejos, algo así, ¿no? Así mismo era, dice, ¿no? Entonces, eso pasó varias veces. Eso quiere decir entonces que hay como una cierta correspondencia entre el intento de ella de buscar sus negritudes, sus raíces rítmicas, y cómo se dio el movimiento en el mestizaje en realidad, ¿no? Y qué importante, ¿no? Porque lo que siento es que hace el rescate de una memoria ancestral. Por eso habla ella de eso, porque ha escuchado que otras personas también lo decían, así era. Entonces, eso como que le reafirmaba su concepto de la memoria, ¿no? Estamos ya casi llegando a, penosamente, que tengo que decir, estamos casi llegando al final de esta linda conversación. Es algo que me den licencia por unos minutos más. Pero yo soy el presentador de la siguiente, así que tú tranquilo. Yo tranquilo. Porque, digamos, seguir explorando a Victoria Santa Cruz, efectivamente creo que 2 días pues han quedado como muy cortos. Y yo quería plantear otra pregunta, porque, digamos, la primera estaba más o menos para mirar, la anterior estaba para mirar un poco a Victoria y cómo muestra al mundo un poco la cultura afroperuana, afrodescendiente. Pero yo lo que te quería plantear, Lucho, es ¿qué representa Victoria para el Perú y para el mundo? Es una pregunta también compleja, como todas las que has hecho. Estoy sorteando la complejidad de tus preguntas, o estoy tratando de enfrentarme a ellas con cuidado también. No es fácil hablar de un personaje tan complejo y tan valioso y expresarse irresponsablemente o citarla irresponsablemente, así es que lo hago siempre con mucho respeto. Para tratar de pronto de acercarme a tu pregunta, yo quisiera destacar una interpretación, en todo caso, que yo siento cuando ella dice negra soy, ¿no? Tan orgullosa
yo siento que no solamente grita, o sea, yo siento que no solamente es decir, negra soy con orgullo, sino andino soy, ¿no? Amazónico, peruano, o brasilero, o afrodescendiente, o sea, casi siento que podría acudir como un pie de esa afirmación, de ser como soy me alegro, ¿no? Ignorante es quien me critica, que mi color sea negro, eso a nadie perjudica, Nicomedes. Y en el caso de Nico, su color era negro, su cultura es afrodescendiente, pero a lo que voy es que más allá del orgullo de ser afrodescendiente, va el orgullo de ser como eres, y que nadie te puede disminuir por esa razón, ¿no? Por eso Victoria reivindica o afirma tantas veces, hoy sé quién soy, ¿no? Nadie me puede, digamos, dominar o empequeñecer o disminuir por una exclusión, ya sea en un juego de barrio, como puede ser el origen del descubrimiento de su negritud y lo que ello trae en un país como el Perú, un país tan racista, sino en esa medida siento yo que es un ejemplo, Victoria, del ser, del saber ser, del poder ser, más allá de su negritud. Y para terminar la idea, que las estoy como explorando, normalmente uno explora sus ideas en la ducha, ¿no? En su casa o en una conversación, ¿no? Que no esté grabada y que uno pueda todavía explorar un poco más sus afirmaciones, pero siento la complicidad acá de Gloria, ¿no? De Lili, de Osvaldo y otros rostros que reconozco y que celebro que estén acá. Y siento que no estoy afirmando de más, en tanto Victoria destacaba lo triste que de por sí es el enfrentamiento entre un afrodescendiente y un andino, y era mucho más triste el enfrentamiento entre los propios afroperuanos. Con esto yo siento que no está diciendo los negros somos mejores que tales o que tales, ¿no? Sino somos parte de una unidad. Ella destaca mucho el valor de la unidad y el sentido de el sentido de componencia, o el sentido de, quiero decir, ser parte de un todo, pero en, digamos, igualdad de condiciones. Yo quiero terminar esta conversación, porque tenemos todavía otra actividad más después de esta, con la siguiente pregunta, ¿no? Ayer reflexionábamos sobre esta idea de que nadie es profeta en su tierra, y que probablemente el reconocer, pero también diría hoy, después de esta conversación, el preguntarse sobre Victoria, es algo que todavía sigue pendiente. ¿Qué deberíamos hacer para seguirnos preguntando sobre Victoria, sobre su magia creadora y sobre su obra? Yo lo tengo clarísimo. Conocer más de Victoria. Porque, y eso, cuando digo lo tengo clarísimo, es porque me pesa. O sea, está sobre mis hombros, ¿ya? Yo podría decir, tengo una idea de lo que es Victoria, cómo ha sido para mí de chico, lo que se va. Pero lo más claro es, no podemos saber acerca de Victoria si no conocemos su obra y sus hechos. Y no se conocen, ¿ya? Y en gran medida hay muchas cosas que no se conocen porque simplemente las tengo yo y no las he divulgado todavía. Algún material, por ejemplo, de lo que son los archivos fotográficos y los archivos periodísticos, ¿no? Los hemos compartido con personas como Lucho Rodríguez, y con el compromiso, ¿no? Bien llevado, por cierto, de que la idea no es difundirlo, sino sistematizarlo. Por ejemplo, cuando Lucho publica las palabras de Victoria, lo que ha hecho es reunir, seleccionar algunas de las entrevistas y presentarlas. Entonces está canalizando la lectura, ¿no? de los lectores, ¿no? Igual, el material fotográfico que hay lo está llevando en charlas, en conferencias. Entonces, como que eso se va acompañando, y ese material no son fotos sueltas, ¿no? Porque si no, eso se vulgariza, se manosea y no dice nada. Es así como se debe difundir y divulgar y hacerse conocer.
muchas personas hoy en día en nuestro país y en el mundo entero, en Victoria de la Cruz, así me gritaron negra. O sea, es la que le gritaron negra y punto, ¿no? Cuando hemos empezado a trabajar hace ya unos prácticamente 3 años, prácticamente con mi hija Lina, ¿no? Nos dio un vuelco en nuestro concepto de lo que era Victoria y la familia. Llegamos ahora a establecer que no se trata de la familia Santa Cruz, es la familia Santa Cruz Gamarra. Y entonces encontramos que Victoria es el resultado de la interacción de un grupo de personas dentro de esta familia que además vienen de otras ramas anteriores. O sea, es todo un fenómeno que no conocemos y que solamente se puede conocer si vemos sus hechos o sus obras. De Victoria, por ejemplo, estamos poniendo en la página web que Alina ha creado, ¿no?, material informativo. Ya tenemos, por ejemplo, las letras de algunas canciones, pero hay que presentar lo bonito. Por ejemplo, Alina acaba de subir hoy día, ¿no?, a internet, texto explicativo sobre las lavanderas. Entonces ahí tenemos el texto de las lavanderas, una explicación y el audio de la obra de la lavandera. Entonces uno puede darse cuenta de todo el fenómeno, saber qué es, escucharlo y analizarlo. Pero hay muchas otras cosas más, obras de teatro que no se conocen y algunas que inclusive tal vez ni siquiera se llegaron a dar. Estamos sistematizando eso. En algunas revistas y medios de difusión, algunos digitales, estamos tratando de participar también, ¿no?, para que ese material pueda irse divulgando poco a poco, o también ponerlo a disposición si hubiera, en nuestra página web hemos puesto eso también, que el problema con algunas obras, tanto de Victoria como de Dominico también, el padre de Victoria, de Dominico Mea Santa Cruz Aparicio, el problema es que hay obras, no es que hayan desaparecido, ahí están, pero de una obra hay 5 o 6 versiones, algunas manuscritas, otra máquina y corregidas y garabateadas. Entonces hay que hacer una edición crítica. ¿Quién hace esa edición crítica?, ¿no? Hace un tiempo un joven se comunicó conmigo y me dijo: me interesa las obras de la señora Santa Cruz, ¿me las puede pasar por acá?, ¿no? Era por un mes, no, esperando años. ¿Ya? Entonces le dije: bueno, ¿qué obras quisiera usted? Yo no sé, pero sé que tiene. Bueno, y dije: así no es la cosa, pues tiene que ser una persona que venga con un trabajo orientado, con un asesor, con un director de tesis, un investigador, y que le ayude a trabajar eso. Entonces ese material podrá ser decantado y se podrá poner a disposición de todo el mundo, pero hay chamba, hay trabajo, ¿no? Y alguna de esas, parte de eso me corresponde a mí. Entonces, sí, lo que hay que hacer es dar a conocer más la obra de Victoria, y entonces ahí sí ya sabremos quién es o quién fue. Y corresponde seguir a todos apoyando en ese esfuerzo. Lucho, tengo la dramática misión de responder también a esta pregunta en minuto y medio. Es que miro el reloj y miro a Osvaldo, mejor miro a Lili, y no sé cuál mirar más, si el reloj o a Lili, pero trataré. Es que todo lo que dice Octavio es además motivo también para mí de comentario. De pronto algunos recuerdos al azar. Uno de ellos es que le pregunté alguna vez a Victoria si se sentía reconocida, porque era frecuente que el taller de salud, equilibrio y ritmo la acompañe en taxi a su casa, y ahí yo me tomaba el carro. Entonces era frecuente que en el taxi pues, le haga preguntas que tal vez siendo mucho más pequeño podía tener la impertinencia de emprender, que sospecho que viniendo de un adulto no hubieran sido tan cómodas o tan gratas. Y me sorprendió gratamente que me responde en una ocasión que sí se sentía reconocida. O sea, en el Perú, quiero decir, ¿no? Recuerdo eso y me alienta, digamos, a pensar que no siento que ella se haya ido, ¿no?, de este mundo con esa sensación de amarga, ¿no?, de desconocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, ella vuelve al Perú, como mencionábamos, en torno al 2000, dispuesta a dejar un legado, una herencia. Creo que parte de ese legado fue el organizar su archivo fotográfico y hemerográfico, que en algunas ocasiones los pude ver con ella, eran 6 álbumes blancos, y que
luego fue digitalizado y que Octavio me entregó en el 2014, en octubre, con las palabras siguientes, ¿no? Úsalo con responsabilidad. Entonces han pasado 8 años y creo que puedo dar fe de ello, o al menos trato. Y correspondo también de algún modo con lo que dice Octavio, en que Victoria es un personaje por descubrir. Hay aspectos conocidos, la punta del iceberg es Me gritaron negra, pero es mucho más que Me gritaron negra, incluso desde la poesía, ¿no? Algunas letras que pueden ser zamacuecas u otros géneros, en realidad si tú les quitas la melodía es para revisar como parte de un corpus, además, que va mucho más allá de lo estético. La semana pasada, y no sé si estoy siendo inoportuno haciendo difusión de otra actividad, pero he estado dando un ciclo de charlas sobre Victoria para el IPNA. Y la semana pasada hablé del teatro de Victoria. Y yo tenía sentimientos encontrados porque por un lado tenía mucha información de lo que se hizo, pero prácticamente no tenía información de los textos. O sea, y ya en el verano pasé por ese reto, hice una exposición en la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad y hablaba de Victoria la dramaturga, haciendo un balance de las obras que había escrito Victoria, que son al menos, y me atrevo a esbozar un número, al menos una quincena, o al menos una docena, ya digamos, ¿no? En un periodo de 20 años, o sea, entre 1960 y 1980, yo creo que podría situarse la cronología de su producción teatral de pequeña, mediana y larga duración, o sea, desde, digamos, números pequeños, o Malató, que es una obra de larga duración, digamos, compleja además. Así que hay mucho todavía por descubrir. Lili, por favor, vamos programando una siguiente fecha, porque Evelyn creo que ya también está. Vamos a pasar de la teoría a la práctica ahora, porque Evelyn va a cantar las canciones de Victoria. Gracias. Quiero antes de finalizar, en principio, disculparme con los organizadores por haberme pasado irresponsablemente el tiempo. Pero ha sido casi inevitable en esta conversación de amigos y familiares, por supuesto, de la gran Victoria Santa Cruz Gamarra. Para quienes hemos vivido de manera directa o indirecta la influencia de sus obras, pero también la influencia de su pensamiento, Victoria Santa Cruz Gamarra es una persona importante en nuestras vidas. Y creo que parte del reconocimiento a Victoria Santa Cruz Gamarra en este centenario es que durante estos 2 días de conversatorio hayamos tenido una importante presencia de personas, no solo afroperuanas, sino también personas diversas que aprecian, valoran y reconocen la obra y el legado de Victoria Santa Cruz Gamarra. Por eso quiero pedir un aplauso para ella. Quiero entonces finalizar agradeciendo a Octavio y también a Lucho. Me han autorizado 30 segundos. Sí, es que acabo de recordar una anécdota que está perfecta para contarla ahorita y que es como muy atípica para lo que uno podría recordar de Victoria. No sé si estoy siendo atrevido. Era frecuente que vayamos a almorzar en torno al Arcomar, ya sea al Arcomar o al Pizza Hut, que está ahí, bueno, perdón, a la pizzería que está ahí. Y una vez, a veces íbamos con Yair, a quien conocí por Victoria. Yair es el hijo mayor de Rafael, un poco mayor que yo, unos 5 o 6 años mayor. Y en una ocasión entramos a la zona de juegos del Arcomar con Victoria y Yair, los dos éramos, creo, aún menores de edad. Y en una de esas ocasiones jugamos ese juego que tú tienes que meter gol con una pastilla. ¿Sí? ¿Sí la reconocen? Tienes que golpear.
Y sí, y jugamos Yair y yo, y Victoria veía. Y era muy notorio cómo ella se incomodaba al ver cuando uno golpeaba como sea la pastilla, y recuerdo en una ocasión haber como recibido la pastilla y haber dado un golpe preciso, ha entrado la pastilla y ella ha sido como, eso es, ¿no? Y ahí hay ritmo, ¿no? Yo pensé, ahí hay ritmo. O sea, bueno, ya, nos vamos Bueno, a comer pizza. muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Centro Cultural de España. Quiero invitar, por favor, a ambos a tomar asiento, porque en este momento vamos a tener unas palabras de despedida a través del video para clausurar esta parte del conversatorio. Luego viene la parte artística, por supuesto, a nombre de la directora de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, que es Susana Matute. Así que, nuevamente, muchas gracias al Centro Cultural de España, muchas gracias CEDET y muchas gracias Cucho, muchas gracias Octavio por compartir con ustedes sus experiencias y también sus ideas sobre Victoria Santa Cruz. Gracias. Muchas gracias, Tobán. Y muchas gracias a CEDET por invitarme. Bueno, ahora tenemos esta modalidad de la tecnología que me permite compartir con ustedes y no contagiarlos. Porque no estoy muy segura de no haber adquirido el COVID en estos días. Quisiera agradecer también la confianza que está significando. Yo quiero contarles a nombre del Ministerio de Cultura que es una satisfacción grande tener un grupo de trabajo de conmemoración del centenario de Victoria Santa Cruz que involucra a todas las direcciones del Ministerio de Cultura al proyecto bicentenario. Tiene como integrantes a la familia Santa Cruz y a miembros de sus elencos, a los elencos que fueron dirigidos por ella a lo largo de su vida artística en nuestro país. Quisiera también, porque los he escuchado a esta hora con mucha atención, y decirles que por qué es importante celebrar el centenario de Victoria Santa Cruz. Bueno, en principio, por todas las cosas que hemos escuchado desde la voz de Octavio y de Luis, y también por los comentarios y las preguntas que provocaban estas respuestas de manera tan pertinente formuladas por Obán. Decir que es importante que asumamos, me pareció muy importante la aclaración que hizo Octavio respecto a Victoria filósofa, ¿no? Y sí, Victoria creo que es una socrática pura. Esta lógica de usar la mayéutica como forma, como metodología del aprendizaje, como método de aprendizaje, creo que en ese perfil, en esa línea, yo diría es una socrática absoluta, diría, ¿no? Y es importante entender efectivamente el pensamiento de Victoria, este pensamiento que está regido básicamente por el ritmo y que efectivamente forma parte de un proceso de su propia vida y que es la manera en que mejor ella se comparte, ¿no? He de contarles, por ejemplo, que nuestro lema de Victoria en este centenario, o el lema del centenario para Victoria es Victoria, legado para el mundo. Porque no es una victoria que sea exclusiva de los afroperuanos, exclusiva de los peruanos, exclusiva de los artistas, sino que es una victoria inclusiva para todos aquellos que quieran y estén dispuestos a aprender de diferente manera, ¿no? Y sí, pues, cuando Victoria te decía permanentemente nadie, la gente tiene que buscar su ritmo. Caramba, tenemos una tarea. Yo he hecho mi tarea, Octavio, por ese acaso, y por eso es que tengo ahora esta amplitud respecto a Victoria, mucho más grande que las experiencias o que las anécdotas de vida que pueda guardar. Cuando encuentras el ritmo, te tienes que encontrar a ti misma,
a ti mismo. Esa es la llave, ¿no? Y a partir de allí te van a salir las melodías, los colores, la tesitura, los ritmos, los movimientos, las creaciones, las producciones, todo aquello que puedas hacer, lo vas a encontrar en tu propio ritmo. Importante la asociación de Victoria de ritmo en tiempo presente. Y por eso creo que esta conmemoración del centenario cobra mayor importancia y valor. No, Victoria no está pensándose ni en el pasado ni en el futuro. Victoria se está pensando en el presente. Y lo asume además como una herencia cultural de sus raíces africanas. Eso, reconocer. Creo que un centenario también es importante porque Victoria es una sujeta política pura en todas sus formas. O sea, desde esta cuestión que encuentra el ritmo en la armonía de su familia. Y por eso también lo que dice con pertinencia Octavio, ¿no? O sea, en la casa se hacían las cosas, todo el mundo las hacía de manera natural y comienza su participación diciendo que todos los hermanos como Victoria comienzan haciendo la práctica de algo y terminan en un devenir, podríamos decir ahora, académico. Y en ese devenir es muy importante ver cómo la familia se vuelve fuente de ritmo y de armonía. Yo entiendo ahora perfectamente cuando Victoria dice, no se puede pensar en Victoria sin los Santa Cruz. Y creo que tampoco se puede pensar a los Santa Cruz sin Victoria. Y el centenario sí tiene sentido en esas dimensiones, ¿no? Victoria nos motiva a permanentemente reafirmada como afrodescendiente, mujer negra, con lecturas profundas de gente política dentro del movimiento, con planteamientos en torno a eso, cuestionando permanentemente aquellas cosas que primero fueron su reto de infancia, su reto de juventud, pero además fueron sus logros de madurez. Y eso mismo es lo que permite recuperar esta anécdota que cuenta Luisito, que Victoria sí es una mujer reconocida y se siente reconocida porque efectivamente ella lee el ritmo de la gente. Yo, mientras que he estado leyendo a Victoria, digo, debió ser bien difícil pasar un casting con Victoria, ¿eh? Yo no imagino a Gloria, a Gladys, a Fernando, pobrecitos, bailando frente a Victoria. O sea, porque Victoria, cuando yo asumo también que cuando Victoria te daba el sí en un casting, era porque había sentido, había visto, había leído tu ritmo. Cuando la gente por fin encontraba su ritmo, estaba listo para compartir y para aprender con Victoria, ¿no? Creo que esas cosas son de los temas que necesitamos conversar con esta Victoria presente durante estos primeros 100 años de vida de Victoria, ¿no? Son una oportunidad para encontrarnos. Efectivamente, es la oportunidad de recrear a Victoria y a Nicomedes como una de las personas más influyentes en la contribución a la difusión de la música y la danza afroperuana, porque además ella es responsable de la creación de las coreografías del folclore afroperuano, y porque nos merecemos hacer un análisis y una construcción social, política, con otras categorías que solamente el arte puede establecer a partir de la construcción de una identidad como mujer peruana, como mujer negra afroperuana y como mujer del mundo, ¿no? Nosotros ahora nos estamos preparando firmemente para celebrar el 27 de octubre la fiesta del cumpleaños. Así que están ustedes todos invitados a la casa del Ministerio de Cultura para hacer esa gran celebración. Estamos apuntando absolutamente todas las actividades y eventos que se están realizando en el marco del centenario. No tenemos capacidad para recibirlos a todos, pero sí tenemos responsabilidad de registrarlos y de difundirlo. El grupo de trabajo que tiene un WhatsApp que todo el tiempo está siendo alimentado por Alina, por Octavio, por Flavia, por Carlos, por Petruska, por Vicky, todo el mundo está permanentemente colocando. Nosotros cuando termine el centenario vamos a tener una gran responsabilidad de publicar las memorias y de las actividades que a nivel nacional, pero también internacional, se están haciendo en torno a Victoria, en las artes, en las danzas, en la academia,
todo eso se está volviendo motivo de, o espacios para hablar de Victoria. Y finalmente, invitarlos también, después del 27 de octubre, al Festival Internacional y al Seminario Internacional que en honor a Victoria hemos de realizar. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Osvaldo, y a seguir trabajando con todas y con todos por este centenario y por todas las actividades que tengan que ver con los derechos del pueblo afroperuano. Muchas gracias.